Le voy a invitar a que me acompañe a orar, que el Señor bendiga este tiempo. Oremos al Señor. Señor, te damos las gracias por el privilegio de estar en tu casa, de estar delante de tu presencia. Sabemos que tú, donde quiera estás, sabemos que tú eres omnipresente, omnisciente, Padre, y todo está en tus manos. Te alabamos, Señor, te damos las gracias por este tiempo que tenemos para poder meditar en tu palabra. Rogamos que tú hables a nuestros corazones, que tú llenes nuestra vida de una fe grande y de esperanza para vivir este tiempo que vivimos aquí en la tierra, de cierta manera para honrarte, para vivir con esperanza en las cosas que tú tienes para nosotros. Rogamos, Señor, tu ayuda y que tú bendigas esta palabra que va a ser expuesta, que es tuya, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos las gracias por cada presente aquí el día de hoy. Y pedimos que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Hermanos, he venido compartiendo la palabra del Señor ya 3 domingos, solo que me ha tocado en la mañana. Y he estado hablando de un tema muy interesante, que es el tema del cielo. El cielo es un tema grande porque es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida. Sin duda alguna, algunos ya se quisieran ir al cielo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo, hermanos? Y qué bello, la mayoría hasta se pusieron alegres. Eso es muy bueno. Bueno, hay algunos que no se quieren ir al cielo porque no quieren pasar por el valle de la muerte, no quieren morir. Todos quisiéramos morir, tal vez juntos con la familia, ¿verdad? Hijos, mamá y papá juntos, todos irse al cielo en un solo momento, ¿verdad? O dicho de otra manera, quisieran que el Señor viniera y nos tomaran a todos juntos y no pasar ese momento triste de tener que enterrar a toda la familia, ¿verdad? Yo creo que es algo que pensamos que es muy triste y doloroso. Yo recuerdo cuando no tenía convicción en las cosas del Señor, sí me preocupaba en las noches, sobre todo cuando apagamos la luz del cuarto y todo está oscuro y pensamos en la muerte y decimos, ¿y si me muriera ahorita, verdad? Y parece como que todo se oscurece, ¿verdad? Y como que la luz empieza a ir y nos ponemos inquietos y si somos nerviosos empezamos a pensar profundamente en ello y se nos va el sueño y estamos ahí meditabundos y sufriendo con ese pensamiento y tal vez nos llega la tristeza y no me quiero morir. Pero hermanos, cuando Cristo viene a nuestras vidas y nos trae un mensaje, pero un mensaje de esperanza bien grande, porque entre más conocemos la Biblia, más vemos que Dios tiene cosas maravillosas e inesperadas en el cielo. Y eso es de lo que yo quiero hablar, mis hermanos. De las cosas maravillosas, nunca antes vistas, que vamos a ver usted y yo en el cielo. Donde vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida. Porque la eternidad es una vida sin fin, ¿sí? Y lo que estamos viviendo aquí es un punto. Si hiciéramos una línea en un cuaderno, sería un punto con respecto a una línea sin fin. Es una comparación, pero esa es nuestra vida. Un punto con respecto a una línea que no tiene fin. Esa es la vida que estamos pasando aquí. Entonces, preocuparnos por esa vida que no tiene fin, yo creo que es lo más grandioso. Hay una historia que se cuenta de un hombre que se llamaba Marco Polo. No sé cuántos han oído hablar de Marco Polo. Ese hombre era un viajero que vivió en el siglo XIII. Era un hombre que se dedicaba a viajar por todo el mundo. Este hombre, cuando viajaba y descubría cosas nuevas, su inquietud crecía más y seguía viajando. Él visitó el imperio de estos mongoles. No sé si usted conoce que los mongoles gobernaron China un tiempo. Y él le tocó pasar y conocer a Gengis Khan y a otros monarcas importantes de ese lugar. Todo lo que es el oriente, la China y Mongolia. Este hombre viajaba y conocía cosas increíbles. Él llegó un día, cuando regresó a Venecia, porque él era de Venecia. Él regresa a Venecia y llega diciéndole a la gente, fíjense que vi un líquido que salía del piso y con ese líquido oscuro ellos se alumbraban. Y en su tiempo, hermanos, ellos no conocían el petróleo. No sabían que se podía encender el petróleo, entonces se burlaban de él. Estás hablando sandeces, estás hablando cosas que no son ciertas. En otro viaje que hizo, vio un animal grande que él decía es una serpiente con unas mandíbulas gigantes que se come a un hombre de un solo bocado. No conocían el cocodrilo acá en Europa, entonces no sabían de qué le estaba hablando. Un día conoció él un lugar donde había muchas piedras que se encendían y no se consumían. Y se consumían lentamente. Decía, en ese lugar hay piedras que arden y no se consumen rápidamente.
Y era que conocemos el estilo americano de comer barbacoa afuera en el patio, ¿verdad? Usted y yo encendemos el carbón y ahí está calentando usted su carne y asándola, ¿verdad? Y ellos decían, tú estás loco. Así le decían a este hombre. Él en sus viajes siempre buscaba traer evidencias de lo que él encontraba. De hecho, él trajo la tela de cera de allá de la China. La trajo y la compartió y la gente estaba sorprendida de la suavidad de esa tela. Y él fue compartiendo y en ese entonces la Iglesia Católica también hacía viajes misioneros y enviaban a sus misioneros y también traían cosas. Entonces lo que él decía y parecía ser algo torpe y loco, se convirtió en algo extraordinario porque eso despertó la economía y empezaron los grandes viajes comerciales y pasaban por ahí por Jerusalén, por cierto, por Palestina, era el puente de paso. Con el tiempo, lo que era una locura se convirtió en una realidad y en grandes beneficios. Cuando nosotros oímos hablar de hombres así, que nos dicen cosas que no entendemos, decimos como que no está bien esta persona. Si oímos a alguien hablar de que en el cielo hay un mar de cristal, diríamos, Juan, ¿qué te pasó? ¿Qué andabas haciendo? ¿Que dijiste eso, verdad? Que dices que en el cielo hay un árbol que da frutos. Espérame, yo creo que en el cielo no vamos a comer. Yo pienso que en el cielo vamos a estar en ayunas toda la eternidad, no vamos a ocupar comida. Entonces, el pensamiento de los grandes hombres de la Biblia para muchos de nosotros es un tanto incierto porque no creemos en lo que dice la Biblia. Hay personas que creen de la Biblia un pedacito, no todo. Yo espero que a usted no le pase eso. Yo espero que usted tenga una convicción muy grande. En la parábola que leíamos hace un momento de este hombre que dice que entró a un campo y encontró un tesoro. Se puede imaginar que usted va caminando por un gran campo y se encuentra un tesoro. Y usted sabe que ese terreno tiene dueño. ¿Usted qué haría? Piénselo bien, ¿qué haría? ¿Iría corriendo a decirle al dueño, mira, en tu terreno hay un gran tesoro? ¿Haría usted eso? ¿Sí lo haría? O usted diría, voy a enterrar el tesoro, me voy a mi casa, vendo mi carro, mi casa, todos mis bienes y voy a comprar ese terreno donde está el tesoro. ¿Eso haría usted? Esa es la historia que narra la Biblia, de un hombre que encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró ese campo. ¿Por qué? Porque sabía que había un gran tesoro. El reino de los cielos es una riqueza incalculable para los que la creen, pero para el que no la cree, cuando llegue al cielo va a llegar en pobreza porque no supo que había posibilidades de hacerse rico para ir al cielo. En 2 mensajes anteriores por la mañana compartí acerca de que nosotros podemos pensar en cómo hacer riquezas en el cielo, pero nosotros debemos de vivir con una vida de esperanza, una vida confiada en las promesas de Dios. Eso es vivir una vida de esperanza. Y yo lo invito, hermano, y lo animo a que usted en su casa anote las promesas que Dios tiene para su vida. Si es que hay alguna promesa que usted pueda creer. Porque hay personas que no creen todas las promesas, ¿sí me explico? Entonces, si hubiera alguna promesa que usted diga, esta es mía, tómela, para que no llegue de balde al cielo, ¿sí? El vivir, hermanos, convencidos de que nosotros vamos a recibir algo, es vivir con esperanza. Y eso es lo que Dios desea de nuestra vida, que vivamos una vida de esperanza. Pero para vivir una vida de esperanza, usted y yo tenemos que vivir pensando en la eternidad. Usted no puede vivir pensando en las novelas porque se va a distraer. No puede vivir pensando en sus problemas porque se va a distraer. Los problemas siempre van a estar ahí. No los vamos a poder quitar, siempre vamos a tener que pagar y pagar y pagar y pagar. Pero Dios proveerá, ¿verdad? Y como Dios proveerá, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Pensar en las cosas que son más importantes. Acuérdese que usted va a vivir un pequeño tiempo en esta tierra. La mayor parte de su vida la va a vivir, ¿dónde? En el cielo. Puede decirlo con alegría, hermano. ¿Dónde va a vivir la mayor parte de su vida? En el cielo. Amén. En la Biblia encontramos maneras para hacer que nosotros podamos tener galardones en el cielo. Si usted se acuerda, ahí en el libro de Lucas capítulo 6, los voy a mencionar muy rápido, no le voy a pedir que abra su Biblia ahorita todavía, pero ahí nos dice que si nosotros padecemos, somos aborrecidos, somos segregados, somos maltratados por el nombre del Hijo de Dios, vamos a recibir recompensa. Cuando usted habla de Cristo y pasa momentos difíciles, por eso usted va a recibir recompensas en el cielo. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 44 también nos dice que si nosotros amamos a nuestros enemigos, vamos a recibir recompensa en el cielo. Quiero enumerarle
las fuentes de sus recompensas para usted, para que las tenga bien presentes. Y eso significa que si yo veo a mi enemigo, ¿qué tengo que hacer con mi enemigo? ¿Convertirlo en qué, hermanos? ¿Se acuerdan los que estuvieron en el mensaje de esa ocasión? ¿Volverlo un qué? Un galardón. Porque nosotros podemos convertir a nuestro enemigo en un galardón, porque si amamos a nuestros enemigos, vamos a tener galardón en el cielo. Por eso, cuando usted ve a su enemigo, ¿qué tiene que decir? Ahí viene mi galardón y me lo voy a hacer amigo para tener recompensa en el cielo. Y la Biblia nos enseña que si les hablamos, les ayudamos, les prestamos, no esperando nada de ellos a cambio, tenemos recompensa en el cielo. Otra manera en que podemos hacer recompensa en el cielo, según el capítulo 6, versículo 2 del libro de Mateo, es haciendo limosnas. Limosnas, cuando usted regala algo a alguien que no conoce sobre todo, ¿sí? Que usted le comparte algo, es una manera de hacer riquezas en el cielo. Cuando usted y yo hacemos justicia, según Mateo capítulo 6, versículo 1, también nos permite tener recompensas en el cielo. Son puros beneficios para la eternidad. Le estoy hablando de cómo hacer riqueza en el cielo, hermano, porque estamos preocupados de cómo hacer riqueza en la tierra. Queremos tener riqueza, pero no encontramos cómo. Aquí está el cómo para el cielo. En el capítulo 6, versículo 2 de Mateo también nos dice que si nosotros, versículo 5, dice que si nosotros oramos, tenemos recompensa en el cielo. La única cláusula que está ahí, no es letra pequeña, porque es letra del mismo tamaño todo, es que tiene que ser en secreto. Todo lo que hagamos tiene que ser en secreto. Otra manera de hacer riqueza en el cielo es ayunando al Señor y no mostrando un rostro de tristeza o de que estamos ayunando. El Señor quiere que lo hagamos todo en secreto, porque si lo hacemos así, no vamos a ser hipócritas. Eso es lo que Él dice ahí. Bueno, aquí hemos visto algunas maneras de tener riqueza en el cielo, porque eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Bueno, vivir para el cielo, vivir para la eternidad, es vivir en obediencia. Ese es otro punto que vimos. Cuando una persona sirve al Señor, el Señor promete que nos va a dar recompensa, ¿sí? Es una ley, es la ley de la recompensa. Cuando usted obedece al Señor, va a recibir recompensa. Hay personas que dicen, yo obedezco sin recompensa. Estoy señalando los puntos que ya hemos comentado, pero lo quiero llevar un poquito más adelante. El último punto que vimos fue que si nosotros alimentamos al pobre, al manco, al cojo y al ciego, también tenemos recompensa. Y todo esto es en secreto. Si usted ve a un necesitado y usted va y hace algo por él, tiene recompensa. ¿Usted quiere ser rico en el cielo? ¿Quién de aquí quiere ser rico en el cielo? ¿Todos? Amén. Estas son las maneras en que la Biblia nos dice que vamos a recibir recompensas en el cielo. Hermanos, nosotros estamos preparándonos para ir al cielo. Así es. Amén. Bueno, yo me estoy preparando. Yo sí quiero ir, pero no quiero llegar con las manos vacías. El Señor nos muestra muchas maneras de las cosas que nosotros podemos hacer. Hoy no voy a compartirles de cómo hacer más riqueza. Eso lo voy a hacer posteriormente, porque todavía hay más cosas que decir. Y es muy poco el tiempo, nada más tenemos una hora, hermanos. Y técnicamente nada más puedo hablar 45 minutos, porque algunos se pueden cansar y otros tienen que salir deprisa, muchas razones. Pero mientras estamos aquí, vamos a aprovechar el tiempo. Cuando este hombre, volviendo a la historia de este hombre, Marco Polo, se encontraba muriendo, vivía en el tiempo de la imposición católica, cuando la Iglesia Católica gobernaba todo el mundo, en el tiempo del obscurantismo, así se le llama este periodo. Vino un hombre muy apresurado y le dijo, en su cama, en su lecho de muerte, le ofreció de manera urgida, retráctate de todo lo que dijiste, por favor. Como que si fuera un pecado. Así como los científicos que decían que la luna y la tierra giraban alrededor del sol y por ahí lo mandaron a la cárcel a este pobre hombre. Así también a Marco Polo le dijeron, si tú no te retractas vas a tener problemas con la iglesia. Y cuando él voltea, le dice a este hombre ya casi partiendo, fíjate, tú me pides que yo niegue lo que yo he dicho acerca de lo que he visto en otros lugares y que son maravillosos e increíbles, fantásticos y nunca vistos. Tú me pides que yo niegue algo que es verdad, pero déjame decirte, yo no he dicho ni siquiera la mitad de lo que vi. No he dicho la mitad ni siquiera de lo que he visto en esos lugares. Nunca antes visto.
Hermano, hay una puerta, voy a llamarle puerta, o hay un valle, el valle de la muerte. Para entrar a la eternidad tenemos que cruzar esa puerta o pasar ese valle. Pero cuando usted pase esa puerta o pase ese valle de la muerte y se encuentre en la eternidad, ya, ¿usted qué va a ver? Bueno, si fue hijo de Dios, va a ver las maravillas de Dios. No quiero hablar de los que no van a ir al cielo, hermanos. Me interesan más los que van a ir al cielo, porque yo quiero animarlo, quiero motivarlo, quiero inquietarlo. Quiero que su corazón se encienda, se anime y se mueva hacia las cosas que están en el cielo. Si usted abre su Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Si la abre, por favor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice: cosa que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué le ha preparado el Señor para nosotros? Hermano, nuevas cosas, nuevos sentimientos, nuevas experiencias, nuevas emociones. Lo que usted siente aquí, hermano, en la carne, a veces nos corre la sangre, nos sube la temperatura, nos cae la ansiedad, pero eso es lo que vivimos en esta tierra. Nos llega la alegría, nos llega el gozo. Hay muchas situaciones humanas que tenemos, pero en el cielo todo va a ser nuevo. Cosa que el ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas. La música, ¿se imagina la música del cielo, hermano? Yo estoy ansioso por oír la música del cielo. Si cuando oigo las grandes orquestas, cuando oigo grupos que tocan de manera fascinante, y digo, qué hermoso tocan. Cuando usted, bueno, yo me he parado muchas veces de este lado y estoy escuchando las alabanzas, estoy escuchando la música de los hermanos que están tocando. A veces para poder escuchar la otra música que no escuchamos, usted tiene que guardar silencio y escuchar cómo ellos llevan un tiempo y una armonía diferente a la que usted está cantando, déjeme decirle. Y es algo bello. Imagínense en el cielo, ¿qué nos vamos a tener? ¿Qué nos vamos a disfrutar? Usted y yo debemos estar preparándonos para el cielo, hermano. Vivir para el cielo, hermanos, es pensar en las cosas del cielo. ¿Sí? ¿Se acuerda? Y tengo que traer esto a colación para hablar de emociones humanas. Cuando usted se estaba enamorando de su esposo o de su esposa, ¿qué pensaba de ella? ¿Qué pensaba de él? El tan solo imaginar estar cerca de él o estar cerca de ella, su corazón ya estaba inquieto, ¿sí o no? Ya estaba ansioso por salir corriendo. El novio por salir corriendo de casa para ir a la casa de ella. Y la novia estaba, ¿qué? En casa esperando, ¿verdad? Tal vez se metía, volvía a salir, se volvía a peinar, volvía a salir, se volvía a dar maquillaje, volvía a salir, pero ahí estaba esperando con ansiedad al amado. Y el amado queriendo ver a la amada. Hermano, nosotros queremos ver al Señor, queremos ver todo lo que Él ha hecho, lo que Él ha preparado. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a ver algunos personajes, hermanos, que vivieron en esta tierra, vivieron con circunstancias similares a las nuestras. El capítulo 1 dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos convencidos, estamos seguros de que hay un Dios y que es todopoderoso y ha hecho cosas maravillosas para nosotros, las cuales ya están preparadas para que cuando nosotros vayamos, cuando pasemos esa puerta, cuando pasemos ese valle de la muerte, las empecemos a tener. Pero tenemos que pasar por ahí. ¿Se preocupa por eso? Yo que cuando sabemos que hay cosas maravillosas, más grandes, somos capaces de dejarlo todo por estar en ese lugar. Dice el capítulo 11, versículo 3, que por la fe se entiende que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y dice el versículo 3 que fue hecho de lo que no se veía. Y esta lista de hombres que vamos a mencionar aquí son hombres que dieron testimonio de que tenían fe. Yo no sé, hermanos, si en el cielo podamos ver nuestros testimonios y nuestra fe. Que se pueda decir, este hermano vivió e hizo esto y dio testimonio de su fe. Yo no sé si el Señor, yo creo que sí lo va a hacer, porque para gratificar y darnos los galardones, el Señor siempre que hace algo, siempre que vemos en la Biblia que Él va a condenar a alguien, expresa el por qué lo está condenando. No lo condena nomás porque está feo, gordo, chaparro,
o desagraciado, no. El Señor dice, tu pecado te condena. Entonces, la gratificación que se nos va a otorgar va a estar respaldada en un estilo de vida, en una manera de vivir, de expresar, de amar, de servir, de ayudar, de ser. Un testimonio de vida. Si usted se fija, vamos viendo, y esto es bien interesante, dice que Abel, por la fe, ofreció un excelente sacrificio. Y eso habla de que él llevó lo que tenía y lo hizo de la mejor manera. En ese entonces no había Biblia, era el principio de la humanidad, y él podía darle al Señor algo de lo suyo, pero lo hacía excelentemente. Usted y yo, cuando venimos a la casa del Señor, ¿lo hacemos con excelencia? ¿Le traemos al Señor lo mejor? Esa es una respuesta muy personal. Este hombre ofreció su sacrificio, se lo dio al Señor, se lo dio con el corazón, y el Señor se agradó de él, y todavía al día de hoy podemos hablar de que él era un hombre que tenía fe en Dios. Vemos el caso de Enoc, versículo 5 de este capítulo 11. Dice la Biblia que este hombre dio testimonio de haber agradado a Dios, porque fue traspuesto. Dios lo traspuso. Y dice la última parte de este versículo 5, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque el que tiene fe es necesario que crea que hay un Dios y que está ahí, y que Él le va a premiar. El versículo número 6 dice que el Señor es llamado galardonador. Es como decir, Dios es llamado el premiador, el que gratifica, el que paga, el que da al que tiene fe en Él. Es lo que está diciendo ahí. El contexto de este capítulo es la fe. Los hombres que obraron por fe, que sirvieron por fe, que dieron por fe. Noé, versículo 7. Él fue advertido de que venía una gran inundación. Él nunca había visto una inundación. ¿Lo creyó? Sí. ¿Qué hizo? Se puso a levantar, a construir un arca, la preparó, con un pensamiento, con esa arca yo voy a salvar a mi familia. Y de la muerte temporal en esta tierra. Pero si usted lo ve, esa fe es la que le dio la bendición a Noé. Si usted lo puede ver conmigo, dice, con temor preparó el arca, dice ahí. ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo. A veces desconfiamos de la vida, desconfiamos de hacer algo para Dios, y Dios lo verá. ¿Y será justo de darme algo por lo que estoy haciendo? ¿Lo irá a tomar en cuenta? Que un hermano no tenía cómo llegar al templo y usted pasó por él y lo llevó. Que un hermano no tenía comida, usted llevó y calladito le dio apoyo. Que había un hermano triste y se puso a orar por él. ¿De cuántas maneras podemos actuar como hijos de Dios y dar testimonio de nuestra fe en secreto para recibir galardones en el cielo? Hermano, Abraham, dice la palabra de Dios, versículo 8, que él obedeció, salió buscando una herencia. Dice, salió de un lugar para recibir una herencia. Salió sin saber a dónde iba. Salió a ciegas. Hermanos, nuestra fe no es ciega. Nuestra fe tiene al frente al Señor Jesús. Tiene sus promesas, tiene su salvación. Tiene esta palabra inalterable. No tiene falla, no tiene errancia, no tiene error. Y usted puede confiar ciegamente en esta palabra y alegrarse y gozarse por lo que Dios le va a dar en el cielo. Acuérdense, hermano, en el cielo dice que vamos a ser como ángeles, ya no vamos a casarnos. Tal vez mi esposa va a ser mi vecina o mi amiga. ¿Sí? Ya va a haber una gran libertad. Yo espero en el Señor que sea su vecino, en el cielo. Yo no sé, usted quién quiera de vecino, pero yo quiero a mis hijos de vecinos. Dios me lo permite. Y también los voy a invitar a mi casa. No se ponen. Hermano, Abraham salió sin saber a dónde iba. Y dice que fue extranjero en la tierra prometida. Fue extranjero. ¿Ustedes son extranjeros en esa tierra, hermanos? Y dice la Biblia que él anduvo sin un destino fijo. Y sus hijos Isaac y Jacob fueron coherederos con él de estas promesas. Esto es una bendición bien grande. Dice, porque él esperaba la ciudadanía, la ciudad que tiene fundamento. Ve el versículo 10, por favor, conmigo. Si quiero que abra su Biblia y lo vea conmigo. Dice, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios mismo. ¿La ciudad está lista? Sí, mi hermano. Ya está lista la ciudad. Pero cuando nosotros vivíamos en México y que nunca habíamos venido a Estados Unidos y alguien le decía, oh, hay una ciudad.
que tiene unos edificios como de 50 pisos y tiene unas autopistas de 4 carriles de ida y 4 de venida y tiene unas plazas y unas malls enormes. Y usted decía, ¿cómo será eso? ¿Sí o no? Se empezaba a imaginar. Ahora imagínese la ciudad celestial que el arquitecto más poderoso de todos, el mejor diseñador, el mejor matemático que sabe de materiales, de resistencias, hizo una ciudad en el cielo. ¿Para quién? Para sus hijos, para los que le aman, para los que le buscan. Y no son materiales que se quebran, se doblan, se oxidan. Nosotros hemos visto puentes que se caen. En esta ciudad no va a pasar eso nunca. Son materiales eternos. Esa es la ciudad que Dios tiene preparada para nosotros. Hay un versículo bien interesante, versículo 13. Véalo con su vista, por favor. Este versículo a mí me impacta mi mente y mi corazón por lo que dice. Dice, conforme a la fe, todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. O sea, ellos no lo pudieron palpar ni ver, sino dice, mirándolo de lejos, porque lo veían por la fe. Ellos podían ver con su fe esa ciudad eterna. La miraban de lejos, lo creían, dice, creyéndolo, saludándolo, como diciendo, allá voy a ir, con su mano, ¿verdad? Así, saludándolo. Yo voy a ir para allá, ahí voy a estar. Confesándolo, porque estaban seguros que era verdad. Ellos eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y así murieron. Y aclara el versículo 14, por esto, porque lo que esto dice claramente da a entender que ellos buscaban una patria. ¿Usted se puede imaginar la mejor ciudad del mundo? Bueno, de hecho, si usted sabe un poquito de Estados Unidos, la ciudad que ha sido hecha con mucho cuidado, planificada, bien medida, bien definida es la ciudad de Washington, D.C. Esa es la ciudad que fue planificada desde un principio. Fue hecha previamente en diseños. La del cielo fue hecha por Dios y está lista para usted, hermanos. Y nosotros, hermanos, vivir para el cielo es que nosotros tenemos que vivir pensando en esa ciudad celestial que Dios tiene para nosotros, construida por el mismo Dios. Dice el versículo 16, pero ellos anhelaban una mejor, esto es, la celestial. ¿Sí lo ve? Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarlos a ellos, ¿cómo? El Dios de ellos. No se avergüenza. Él es el Dios de los que han creído. Abra su Biblia ahora en el capítulo 22, hermano. Capítulo 22 de Apocalipsis. A Marco Polo no le creían sus historias fantásticas de lo que él había visto. Cuando Juan subió al cielo y fue y vino y empezó a decir, mira, yo fui al cielo, yo fui al tercer cielo, porque la Biblia nos dice que Juan fue ¿a dónde? Al tercer cielo. Y él caminó allá con el Señor y el Señor le mostró las grandes cosas que habrían de suceder. Miren lo que dice, después de esto dice, me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristiano, que salía del trono de Dios y del Cordero. Imagínense al Señor sentado en su trono y un río que corre de abajo de su trono, de su asiento, que corría, que fluía. En medio de aquella ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y dice el 3, hablando de lo que va a ser nuestra nueva condición. Y no habrá más maldición, la maldición del pecado, el daño físico, el deterioro de los años. Ya no va a haber arrugas, hermanos. Ya no va a haber fatiga, cansancio. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y dice, y sus siervos le servirán. Y servirán no significa que solamente van a estar postrados. La Biblia nos habla de más cosas. Nos habla de un servicio de calidad. Más adelante hablaremos de ello. Dice, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Tendremos una marca de propiedad. Vivir para el cielo, hermanos, es vivir pensando en la ciudad celestial. Vamos al segundo punto, hermanos. Vivir para el cielo es vivir pensando en la casa suya, pero una casa celestial. Si usted conoce, hay un pasaje en el libro de Juan,
Evangelio de Juan, capítulo 14. Abra su Biblia, por favor. Dice ahí claramente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí hay un mensaje introductorio. No quiero que estén tristes, no quiero que estén ansiosos, no quiero que estén deprimidos, no quiero saber que la están pasando mal porque no tienen esperanza. No quiero que lloren, quiero que se alegren. Hay una casa para ti, ¿dónde? En el cielo, y ya está lista. En esa ciudad que Dios ha construido hay una morada especial para ti, hermano, y para mí. Pero sí hay una casa. Yo no sé cuántos han visto las casas del futuro. Son casas con energía solar, todo computarizado. Hasta no anda por ahí un robot moviéndose, que le puede limpiar la casa, le puede informar del clima, le puede dar todos los eventos del día, las noticias más importantes. Las casas del futuro equipadas tremendamente. Algunos les llaman las greenhouse, las casas verdes. Si usted puede ver algo de eso, véanlo. Es interesante, hermanos. El Señor quería que nuestro corazón estuviera bien, confortable en la esperanza. Un corazón tranquilo. Y dice, mira, no te apures, hay muchas moradas en el cielo. Va a haber para todos va a haber una casa, una morada. Acuérdese que Dios es infinito, hermanos. ¿El cielo es infinito? Hermano, cuando empezamos a ver hacia afuera, a través de los telescopios más poderosos que hay el día de hoy, no llegamos al fin. El Señor puede albergar en un universo nuevo a millones de millones de millones de millones de seres nuevos. Entonces aquí vemos que vivir para el cielo es vivir pensando en tu casa en los cielos. Hay una ciudad, hay una casa. Y esa casa y esa ciudad son para ti y para mí. Porque vamos a estar con el Señor, con el Rey de Reyes. Y déjeme decirle, hermano, el cielo va a ser una monarquía. Todas las monarquías humanas son malas y han sido malas a través de la historia. No ha habido monarca bueno, pero vamos a ir con el Rey que es bueno por naturaleza, que es santo por naturaleza. Cuando sabemos que alguien es malo, no nos queremos acercar a él, ¿verdad? Porque nos toca. O una regañada o un garrotazo, algo nos toca. Pero cuando estamos con alguien que es bueno y que sabemos que lo único que vas a recibir de él es lo mejor, tú quieres estar con él, ¿verdad? Por eso muchas mujeres nunca van a pensar en divorciarse. Al contrario, se casarían 10 veces, más veces con el mismo varón, porque les tocó algo bueno, ¿verdad? Usted y yo vamos a ir con el más bueno de los seres en todo el universo. Ya quiero estar allá. ¿Pero tenemos compromisos en la tierra? Sí, hermanos. ¿Qué decía Pablo? Yo me quiero ir, pero no puedo. Quisiera estar con el Señor. Pero todavía hay muchos que no conocen al Señor. Y si el Señor nos tiene aquí con un propósito, busquemos cumplir el propósito de Dios. Educar a nuestros hijos, que nuestros hijos sean los mejores hijos que podamos tener. No por competencia, sino por convicción, porque Dios nos ha dado unas almas como hijos que son unas joyas que hay que tratar con mucho cuidado para que sean las mejores personas y los mejores hijos de Dios en esta tierra. ¿Sí? Dios tiene planes. Punto 3. Vivir para el cielo es vivir pensando en un cielo nuevo y una tierra nueva. Abra su Biblia, hermano, por favor, en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 nos dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios no solamente nos ofrece una ciudad, una morada,
nos ofrece una tierra nueva, hermanos, y un cielo nuevo. Este cielo se le está acabando la capa de ozono y sentimos las inclemencias, ¿verdad? El calorcito nos da muy duro. Pero el cielo que Dios tiene es un cielo eterno y una tierra eterna, donde usted y yo vamos a morar con Él para siempre. Él va a ser nuestro Dios. Él va a estar en medio de nosotros. ¿Ya quiere estar allá, hermano? Todo va a ser nuevo, hermanos. Se acabó el dolor, el cansancio, el envejecimiento. Imagínese que usted sea joven para siempre, por no decir guapo para siempre, o hermosa para siempre. Sí, hermanos, Dios tiene cosas nuevas, pero no nos vamos a poder casar allá, así que no se emocione tanto por esa situación. La bendición es un nuevo cuerpo, una nueva esperanza, una nueva condición. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si hacemos una recapitulación, vivir para el cielo es vivir pensando en la ciudad celestial. Vivir para el cielo es vivir pensando en la casa celestial que Dios tiene para nosotros. Vivir para el cielo es vivir pensando en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Dice la palabra del Señor que todas las cosas van a ser deshechas. En el versículo 10 nos dice que todos los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El versículo 11 nos dice, todas estas cosas han de ser deshechas. Por tal razón nosotros tenemos que vivir de una manera santa y piadosa, esperando aquel cielo y aquella nueva tierra donde mora la justicia de Dios. Abramos nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Vivir para el cielo es vivir pensando en una ciudad celestial, en una casa celestial, en una tierra nueva y un cielo nuevo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 45, encontramos otra verdad importante con respecto al cielo. Vivir para el cielo es vivir pensando en un cuerpo celestial. Vayamos a este pasaje, 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Dice la palabra del Señor: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo celestial. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Este pasaje nos habla de que Adán, el nuevo Adán, el posterior Adán, va a ser un espíritu vivificante. El primer hombre es terrenal, el segundo hombre es del cielo. Así también nosotros traemos lo celestial con nosotros ahora que estamos en Cristo. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Y aquí vemos que el Señor nos va a transformar en un cuerpo nuevo.
Dice el versículo 52 que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y luego nosotros seremos transformados. Este cuerpo va a ser renovado, va a ser transformado en algo nuevo. El versículo 51 dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Se va a tocar una trompeta ese día, ese momento en que nosotros seamos transformados, y aún los muertos en Cristo se van a levantar incorruptibles, y todos estaremos juntos con el Señor, pero en un nuevo cuerpo incorruptible, en un nuevo cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal que no muere, que tiene vida eterna. Este cuerpo nuevo no va a morir, no va a tener dolor, no va a clamar por sufrimiento, no le va a doler nada, ya no va a llorar. Esta es la nueva condición del cuerpo celestial. Vivir para el cielo es vivir pensando en un cuerpo celestial que el Señor ha preparado para nosotros. El Señor dice en su palabra, ahí en Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor promete que todo lo que vamos a tener va a ser nuevo, totalmente nuevo, para nosotros, para sus hijos, para todos los que hemos creído en Él. Y afirma diciendo: porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Estas fieles palabras se van a cumplir. Y esas palabras no son dichas con alguna mezcla de falsedad. Dice el versículo 5 de este capítulo 21 de Apocalipsis: y el que estaba en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El Señor quiere que nosotros vivamos esta experiencia celestial con todas las cosas nuevas, porque Él dice: esto lo hago gratuitamente. Él nos va a dar todo esto. Por eso Él vino por nosotros. Vino, vivió aquí, vivió como hombre, obedeció al Padre, fue llevado a la cruz, sufrió por nuestro pecado, murió, fue sepultado y resucitó. Y Él nos ofrece todo este cielo nuevo, toda esta tierra nueva, esta casa nueva, este cuerpo nuevo, esta vida nueva con Él, gratuitamente. En este mismo pasaje aclara quiénes no van a poder participar de esta herencia, de esta bendición. Dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor aquí dice: los cobardes, los que tienen temor de decir que son hijos de Dios, los incrédulos que no pueden confiar en el Señor, los que viven en pecado, porque eso los convierte en abominables delante de Dios, los homicidas, los que odian a los demás, porque bíblicamente hablando no solamente es matar el cuerpo, sino también ofender con la boca, los fornicarios, los que se acuestan o tienen relaciones con otras personas que no son sus parejas, no son sus esposos o esposas, o tienen relaciones ilícitas fuera del matrimonio, los hechiceros, los que ponen su confianza en las cosas, en los instrumentos que otra persona que cree en Satanás le dice que use, o utilice, o ponga, o unte. Dios dice que los hechiceros tampoco van a participar de este cielo, de esta herencia. Los idólatras, los que se postran ante imágenes, que sabemos que esas imágenes no oyen, no ven, no piensan, no pueden hacer nada, pero ellos se postran delante de ellas. Y todos los mentirosos, los que dicen que van a hacer algo y no lo hacen, tendrán su parte, dice, en el lago que arde con fuego y azufre, pero no formarán parte de la herencia celestial. Vivir para el cielo es vivir pensando en la ciudad celestial. Vivir para el cielo es vivir pensando en una casa celestial que ya está lista. Vivir para el cielo es vivir pensando en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. Vivir para el cielo es vivir pensando en un cuerpo celestial que Dios tiene preparado para nosotros, donde no será igual que el que tenemos aquí en la tierra, achacoso, que se cansa, que se duele, que se entristece, que sufre. Vivir para el cielo
es vivir pensando en toda la herencia que Dios tiene para nosotros en el cielo. Dice la palabra de Dios en Isaías 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y la primera no habrá memoria, pero he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrán al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en la casa que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Aquí habla de que habrá una alegría y un gozo por vivir en esas casas, en esta nueva ciudad, una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Y me alegraré, versículo 19 dice, con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Dios quiere un pueblo especial para Él, en el cielo, para siempre, con nuevas cosas, nuevas condiciones, nuevas circunstancias. Señor, bendiga su palabra.